Buenas, ¿cómo andan chicos? Hoy los recibo yo, Federica está presente pero está en silencio, así que bueno, los saludo, bienvenidos a la clase de hoy. Eh, hoy vamos a seguir con un tema bastante complicado, que es culpabilidad. Les pido obviamente mucha atención, o sea, los que veo un par de nombres que ya se van repitiendo, que bueno, los que estuvieron en las clases anteriores creo que van a enganchar mejor, los que no, vamos a hacer el intento de que también enganchen, ¿no? Antes de arrancar, de cualquier manera, les quería comentar que la semana que viene, sí, sí, la semana que viene, el jueves que viene, va a haber una actividad que es arancelada, va a ser a bajo costo de repaso de teoría del delito. Vamos a hacer un repaso general y se va a trabajar con muchos casos prácticos que, bueno, que van a servir también para ir reforzando todo lo que se fue viendo en ¿cómo se dice esto? En estas 4 o 5 clases que tuvimos juntos. Creo que, bueno, Federica tiene toda la data de flyers y demás, la va a estar pasando, creo que mañana ya la va a estar pasando a los diversos grupos. Se va a difundir todo por medio de los grupos de WhatsApp de estudiantes digitales, así que, así que bueno, estén atentos a eso para sumarse. Nada, va a estar interesante. Después vamos a pasar más detalles del resto, pero bueno, calculo que ya Federica les estará comunicando oportunamente todo esto. Por otro lado, bueno, ya dejamos esto, y vamos a concentrarnos en el tema de hoy, que es complicado. Ya les anticipo. Les va a requerir esfuerzo, les va a requerir, como siempre les digo, estar dispuestos a reelaborar ciertos conceptos que ustedes tienen en la cabeza, como el de hoy es de culpabilidad, que nosotros siempre, me parece a mí, ¿no? Que tenemos una idea de culpabilidad muy ligada a nuestra formación, eh, cristianos o no, o religiosos o no. Nosotros tenemos una formación cultural judeo-cristiana en el occidente, y esta noción de culpabilidad aparece mucho. Acá vamos a una culpabilidad normativa, ahí en el derecho penal. Así que les pido por favor que se desliguen de esos conceptos y empecemos a trabajar, como siempre, con conceptos bien técnicos, no coloquiales, ¿sí? Así que bueno, vamos a, ¿cómo se dice esto? Vamos a alargar con la clase, siendo las 25 horas, vamos a alargar con esto. Bueno, la culpabilidad, hoy vamos a ver el concepto de la culpabilidad, vamos a hacer una breve reseña sobre evolución, vamos a trabajar sobre el concepto de imputabilidad, y vamos a trabajar sobre el concepto de exigibilidad. Yo puse no exigibilidad de sus causales, pero en realidad, bueno, vamos a analizar la exigibilidad primero, y después el error de prohibición. Así que, bueno, arranquemos nomás. ¿Qué es la culpabilidad, no? La culpabilidad es la relación subjetiva, o sea, es una relación que se analiza persona por persona, se analiza de manera personal, se analiza de manera, como dice acá, subjetiva, del agente, o sea, el autor de un delito, con el hecho ilícito, que permite vincular de manera personalizada. Cuando nosotros decimos personalizada, decimos atendiendo a cada una de las particularidades de los sujetos, el injusto, o sea, el delito penal, y su autor. Acá, al hacer este análisis, nosotros lo que debemos tratar de entender es si el autor pudo actuar de otro modo, o si pudo ser correctamente motivado por la norma penal. ¿Qué no creo, acá qué quiero decir con esto, chicos?
Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Acá nosotros en culpabilidad vamos a analizar si la norma penal, si el delito, por ejemplo, artículo 79 del Código, matar a otro, si esta norma pudo llegar correctamente a el sujeto que comete un delito. Si lo pudo llegar a él y si pudo motivarlo correctamente a comportarse, o sea, que la norma penal, volvamos un poquito, ¿qué busca? Busca motivar al sujeto para que se comporte legalmente. La amenaza de prisión no es más que eso. Entonces acá lo que vamos a analizar es si esa norma, si esa amenaza, esa cuestión que el derecho le dijo al sujeto, no mates a otro porque si vos matás te voy a dar de 8 a 25, llegó correctamente, si ese mensaje llegó correctamente a el receptor deseado, que es el ciudadano. Y acá vamos a tener que analizar varias cuestiones. ¿Se entiende esta idea? Si nosotros no entendemos esta idea de motivación, no podemos seguir adelante y ya está, cortamos ahora. Así que por favor, en el chat, díganme si entienden esta idea del derecho de la norma penal como norma motivadora, en donde el Estado trata de comunicarle al ciudadano qué quiere que haga. Bien. Bien. Bueno, avancemos. Acá está todo fundamentado con un principio que yo quizás se los deslicé en alguna que otra clase, que es el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad nos dice que no puede castigarse al individuo por su forma de ser, sino exclusivamente por su conducta, pero esa conducta, por la que yo lo voy a castigar, tiene que ser una conducta entendida como producto de una motivación racional normal, por cuanto la motivación del individuo se basa en la idea de libre albedrío, en la idea de que uno es libre para elegir el camino correcto, el camino legal, por así decirlo. En palabras simples decimos que el sujeto elige cometer el ilícito. O sea que cuando nosotros decimos que el sujeto elige cometer un ilícito, decimos también que el sujeto tiene posibilidad de no cometerlo. O sea, tiene caminos alternativos para no cometer el ilícito. O sea, si yo digo, yo tengo una sola opción, yo no voy a decir, yo por ejemplo quiero ir de Rosario a Buenos Aires, y mi única opción es la autopista, yo no voy a decir que Tomás eligió ir por la autopista, yo voy a decir Tomás fue por la autopista y punto. Acá nosotros estamos hablando de que el sujeto elige esa conducta, y que es producto de una motivación racional y normal. Esto ya lo vamos a ver en exigibilidad, pero grábense esa idea de una motivación racional y normal. O sea, vamos a ver qué pasa con las situaciones atípicas, como ya algunas cositas estuvimos adelantando en las clases anteriores de esto. Creo que los que vienen siguiendo ya van a, ¿cómo se dice esto? Van a enganchar muy rápido este tema. Bien, ¿cuáles son los fundamentos del principio de legalidad? ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales, fundamentos jurisprudenciales, los fundamentos que hay en las distintas cuestiones también de tratados internacionales? Acá, bueno, primero, Corte Suprema de la Nación. Perdón, Constitución Nacional. Se me mezcló. En la Constitución puede encontrarse a partir del principio de legalidad penal. En tanto, como se exige que la ley sea previa, se exige para que sea en conocimiento de los ciudadanos. O sea que las conductas ilícitas deben estar en conocimiento de los ciudadanos. Si una persona no entiende o no puede comprender que está cometiendo un ilícito, bueno, no le vamos a poder penar. Por otro lado, tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el fallo Maldonado, esto puede sonar muy complicado, pero es bastante más sencillo de lo que parece. ¿Qué nos dice la Corte? Debe ser proporcional a la culpabilidad del autor. Acá nos está dando una data muy importante, que es que la culpabilidad, es que este juicio de reproche, que esta elección de la persona de comportarse en contra de la norma,
determina justamente la pena, es proporcional a la pena, o sea, cuanto más grande sea el injusto, cuanto más reprochable sea el injusto, más grande va a ser la pena. ¿Cómo se determina? Según el ámbito de autodeterminación que el autor haya tenido para ejercer su conciencia moral en la situación. Acá dice en la constelación situacional. Es la situación fáctica, o sea, la situación en concreto, en que hubiese actuado y en relación a sus capacidades personales en esa circunstancia. Guarda acá, guarda con lo que nos dice la Corte. Nos dice, primero, se evalúa según el ámbito de autodeterminación que la persona tuvo en concreto. O sea, evaluamos a la persona no en supuestos objetivos, no en supuestos abstractos, sino que acá lo llevamos bien a la situación que vivió. O sea, yo voy a evaluar qué le pasó a esa persona en ese momento y qué ámbito efectivo de autodeterminación tuvo. Por otro lado, también vamos a analizar las capacidades personales de la persona en esa circunstancia a la hora de establecer su culpabilidad. Aquí también vemos que a más conocimiento de una persona, más culpabilidad. Por ejemplo, el médico que a sabiendas inyecta 2 fármacos que van a matar a una persona, no es lo mismo que el lego que dándole medicación a un pariente y lo mata de casualidad. Hasta ahora, bueno, espero que hasta ahora nos estemos entendiendo bien. Ahora vamos a pasar a también otro de los fundamentos, que el principio de culpabilidad asume jerarquía constitucional en base a la dignidad de la persona humana. ¿Y por qué es tan importante la idea de dignidad humana? Es muy importante en derecho esta idea de dignidad humana. Porque comprende, primero, el reconocimiento del hombre como ser que se autodetermina. El conocimiento del hombre como persona autónoma, y como lo habíamos hablado previamente, con libre albedrío. Y al mismo tiempo, este principio de culpabilidad a nosotros nos previene de soluciones injustas, como lo que puede ser el derecho penal de autor, como puede ser el derecho penal objetivo, de resultado, sin tener en cuenta la acción de la persona. Acá Huaraz pregunta algo que lo vamos a ver más adelante. Huaraz, no se me adelante, por favor, estamos con los fundamentos recién. Bien, ahora continuemos. ¿Qué nos exige el principio de culpabilidad? O sea, ¿qué nosotros necesitamos tener claro o qué presupuestos nos encontramos cuando hablamos de culpabilidad? Primero, la imputabilidad. Segundo, la posibilidad de que esa persona conozca la antijuricidad de lo que está haciendo. O sea, la posibilidad de que la gente tenga la posibilidad de conocer que lo que está haciendo es ilegal, que lo que está haciendo va en contra del derecho. Y por último, la exigibilidad de la observancia de la norma. Esto yo sé que suena bastante complicado, pero la exigibilidad o observancia de la norma, ¿saben qué significa? Significa que nosotros nos tenemos que encontrar en una situación normal, en una situación en donde el derecho nos pueda pedir a nosotros que nos comportemos de acuerdo a la norma, cosa que no va a suceder en los casos de coacción, en los casos de miedo insuperable, que ahora lo vamos a ver a continuación. No se apuren, esto es un simple adelanto para que entiendan cómo se va armando lo siguiente. Así que sobre esto puntualmente no me pregunten porque ya ahora, o sea, esto básicamente es lo que vamos a dar en toda la clase. Así que vamos pasito a pasito y vamos a arrancar con imputabilidad. Con imputabilidad, ¿qué quiere decir ser imputable? ¿Cuáles son sus excepciones de la imputabilidad? Ahora lo vamos a ver muy bien. Imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? Es es la capacidad del autor para ser sujeto del reproche ético-jurídico.
Quedémonos con el reproche jurídico, acá no se complica con la ética, lo puse porque es una definición de libro. Acá, ¿qué quiere decir esto? Que la persona, primero, tiene la capacidad de comprender lo injusto del hecho. O sea, tiene la capacidad de comprender la norma penal y entender que su conducta contraría a la norma penal. O sea, acá estamos hablando de casos muy básicos, ¿eh? Estamos hablando de casos en donde personas que no tienen capacidad de entendimiento. Pero quédense acá no con la capacidad de hecho en el momento dado en sí, sino de la capacidad personal, de una faz interna de la persona, de que esa persona pueda comprender y discernir justamente si la norma penal lo alcanza, si la norma penal, si su conducta es acorde a la norma penal. Y lo segundo es la capacidad de dirigir su actuación conforme a dicho entendimiento de la norma. Porque acá nosotros, por ejemplo, nos vamos a encontrar con casos como las personas que son eh, con personas que tienen ciertas afecciones psiquiátricas, en donde entienden que la norma los alcanza, en donde entienden que su conducta es ilegal, pero no pueden dirigir su actuación conforme a dicho entendimiento, porque están alucinando, porque tienen una fobia, porque se encuentran bajo un miedo que es insuperable. A ver, perdón, ¿eh? Hasta ahora entendemos bien imputabilidad, yo sé que es difícil. Con los ejemplos y los casos los vamos a ir desarmando un poquito, pero quiero que ahora, si en el chat hay alguna duda, que es el momento de plantearla. Ninguna duda. Bueno, lo último que dije, ¿qué fue lo último que dije, Guaraz? Bueno, bueno, vamos a continuar. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Fue un ejemplo. Ya, yo sé que siempre digo eso, pero les prometo que lo vamos a ver. Bien, continuemos. Ahora, habiendo entendido la imputabilidad como esa capacidad para comprender la situación, como esa capacidad para comprender la norma y esa capacidad para comportarse de acuerdo a la norma, vamos a ver las causales de in. ¡Oh, qué burro! Acá les pido disculpas. De vuelta encuentro un error material en mi presentación. Acá debería decir inimputabilidad. Pido disculpas acá. Siempre renego bastante con las presentaciones. Soy bastante burro para cosas, pero anoten inimputabilidad. Bien. La concurrencia de cualquiera de las causales de inimputabilidad concluye con la absolución del reo, por no ser punible la conducta. ¿Por qué no es punida la conducta? Porque no le podemos reprochar a una persona que se comporte o que se motive correctamente por la norma penal si esa persona no la entiende. ¿Qué sentido tiene castigar a una persona a la que la motivación de la norma, a la que ese mensaje que nos da el derecho penal, que es comportarte de tal manera, no le ha podido llegar? Si bien, ahora bien, guarda con esto, se los dejo para que lo sepan, no vamos a descargar demasiado porque es un tema complicado. Si bien las personas declaradas inimputables no pueden ser merecedoras de pena, sí se les puede aplicar una medida de seguridad. Es un tema bastante complejo en el que no vamos a entrar porque estaríamos 2 horas con eso, no alcanzaríamos bien la situación. Isabel es una de estos miembros de estudiantes digitales que se me adelanta a las diapositivas. Porque mira, Isabel, la diapositiva siguiente, yo no sé qué está pasando con esto.
Exactamente, uno de los primeros supuestos de... No pasa nada, Isabel, no sé quién te pasará media positiva, pero bueno. La madurez mental es el desenvolvimiento intelectual y volitivo, o sea, intelectual de entendimiento, volitivo de voluntad, suficiente para comprender la criminalidad del acto ejecutado. Acá el Código Penal en su artículo 34 no nos dice nada sobre esto, en realidad lo que nos dice es la ley de minoría. La ley de minoridad de los... la ley penal del menor, que nos dice que no son punibles los menores de edad que no hayan cumplido los 16 años de edad. Perdón. ¿Esto saben qué es? Esto es una presunción de qué tipo. Díganme ustedes, a ver si alguno adivina en el chat, tan estudiados que están. Nadie lo sabe. Esto es una presunción iure et de iure. O sea, esto es una presunción absoluta. Acá no, el derecho penal no nos deja, no les permite a los jueces o sea, desbaratar esta presunción. Yo no puedo decir que porque un chico tiene 13 y entendió perfectamente la conducta penal que hacía, no lo podemos castigar. No nos deja el derecho, chicos. Está prohibido. Por ahora, y bueno, es lo que dispone la ley del menor. De 16 para arriba, les quiero aclarar por las dudas para que anoten, no son punibles los menores de 18 tampoco, y mayores de 16 que cometan delitos delitos de acción privada. Eso anótenselo, yo no lo puse para no sobrepasarlo, pero bueno, no está de más decir. No nos vamos a meter en ese tema tampoco. Bueno, ahora sigamos ya vamos a arrancar con lo que nos da, con las pautas que nos baja el Código Penal. En su artículo 31, en su artículo 34. Acá, por favor, tengan a mano, como siempre, esto para todas las clases en realidad, pero tengan a mano el artículo 34, y vamos a arrancar con lo que son las causales de inimputabilidad por cierta falta de capacidad de comprensión. Acá tenemos primero la insuficiencia de las facultades. Este supuesto es abarcativo de todas las oligofrenias. Oligofrenia tiene que ver con lo que uno dice coloquialmente, los retrasos mentales, esas personas que no tienen no tienen todas sus facultades mentales. Acá esto abarca las tres, que son debilidad mental. Debilidad mental es lo más cerca que nosotros tenemos a una persona que entiende, a una persona con facultades. Luego tenemos la imbecilidad, que el imbécil es aquel que más o menos se maneja en una edad mental que versa entre los 5 y los 10 años. Y por último tenemos el idiota, que es ya lo que hablamos de una debilidad mental muy débil, de una insuficiencia mental, que asemeja a la persona a un menor de 4 años. Estamos hablando de una persona con muy poco discernimiento. Ahora bien, y guarda con esto, mucha atención, la relevancia penal de las insuficiencias mentales, de las insuficiencias de las facultades, está condicionada a que excluyan la posibilidad de comprender la criminalidad del acto. ¿Se entiende esto? O sea, hay ciertos actos que un retrasado mental, que un débil mental, puede entender que son ilegales y ciertos actos que no. O sea que acá vamos siempre a ver, en el caso concreto, cuál es la importancia que ha tenido, ¿cómo se dice esto? La insuficiencia. O sea, cómo la insuficiencia mental ha influido en esa capacidad del sujeto de ser motivado por la norma. O sea, en esa capacidad del sujeto de entender que su conducta es antijurídica, que su conducta es contraria a derecho.
¿Cómo venimos, muchachos? ¿Cómo viene? ¿Alguna duda puntual, alguna duda conceptual? ¿Algo que lo que dije que no se haya entendido? Ah, un espectáculo el chat, ¿eh? Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a ver lo que son las alteraciones morbosas de las facultades mentales. Acá nosotros estamos ante una persona que sí tiene sus facultades mentales en condiciones, aparentemente, pero que se ve afectada por alguna enfermedad mental que, por un trastorno psíquico patológico, no pueden, por ese tipo de trastornos, no pueden comprender la, o sea, la antijuridicidad de sus actos, o si bien comprendiéndola, no pueden dirigir su conducta no pueden adecuar su conducta a derecho porque no pueden dirigir sus acciones de manera correcta. O sea, acá seguimos bajo el mismo esquema. Acá nosotros, bueno, nos vemos como supuestos de esquizofrenia, como el supuesto del trastorno bipolar, como las fobias o trastornos maniáticos, como las psicopatías. Acá le voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Imagínense, ¿alguno vio la película, la obra de teatro Toc Toc, que justamente habla de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo? Esa gente tiene una afección que tiene una obsesión por realizar ciertas conductas, por mantener ciertos estándares o ciertas cuestiones que no le permiten quizás eh, comportarse de manera normal. Entonces esa persona quizás entiende que su conducta es antijurídica, pero esa obsesión que tiene lo lleva quizás a comportarse de una manera totalmente contraria a derecho. Acá, no solamente, chicos, no solamente no se queden con las acciones, sino también quédense con las omisiones, con ciertas conductas que una persona no realiza por ejemplo, tener una fobia. Imagínense una persona que necesita asistencia médica y una persona que tiene una fobia a la sangre, se congela en ese momento, no hace nada, realiza un abandono de persona, pero no lo realiza culpablemente porque no se puede comportar de acuerdo a la norma. ¿Por qué? Porque tiene una fobia. Por esa alteración de sus facultades, no puede comportarse como la norma le pide que lo haga. No se motiva correctamente, porque su fobia es mucho más fuerte que la norma. Bueno, sigamos adelante, ahora, bien, con lo que lo que es el estado de inconsciencia. Acá yo sé que los que estuvieron conmigo en acción se van a confundir estado de inconsciencia con el no acto por inconsciencia. Eh, Acá, bueno, la inconsciencia no es la misma inconsciencia que vimos en acción. Como algunos recordarán, perdón, como algunos recordarán, nosotros vimos el estado de inconsciencia como un supuesto de ausencia de conducta. Aquí no. Acá lo vemos como una perturbación profunda de la conciencia. O sea, hay conciencia, hay conducta, pero una conducta fuertemente perturbada por ciertas afecciones. De hecho, que pueden ser endógenas, o sea, surgen de la interioridad de la persona, o exógenas, que surgen por alguna cuestión externa. Acá vemos la somnolencia, acá vemos la intoxicación total por alcohol o estupefacientes, acá vemos la fiebre. La fiebre es esa fiebre que uno lo lleva a delirar. O sea, acá hay un mínimo de participación anímica del sujeto, pero, ¿cómo se dice esto?
pero su conciencia está gravemente afectada por algunos de los supuestos que estamos comentando. Acá Lucas Alderete pregunta en el chat, y me gustaría que alguno le conteste, alguno que estuvo en la clase de acción, cómo se resuelve una persona que se droga para robar. O cómo resolverían ustedes. A ver si alguno se anima. Alguno de los que vino siguiendo todas las clases. Bueno, si nadie se anima, lo digo yo. Acá, cuando una persona se droga previamente a resolver, a cometer un ilícito, lo que nosotros vemos es su conducta inicial. Claro, exactamente. Vamos al estado anterior, al acto precedente, y vamos a ver si hay un versare in re ilícita. O sea, si esa persona preordenó su conducta para cometer un ilícito, se lo vamos a achacar igual, porque él quiso hacer eso, él quiso ir hacia ese resultado. Acá nosotros estamos ante una intoxicación total por alcohol o estupefacientes, por ejemplo, uno de estos supuestos, cuando una persona, por ejemplo, una persona se emborracha de manera muy grave y por ejemplo, vamos a un caso, rompe un vidrio rompe una vidriera de un comercio. En ese caso, nosotros vamos a tener una conducta que puede ser que sea típica, que sea antijurídica, que haya acción, pero que no sea 100% culpable, o que veamos la culpabilidad atenuada, porque esa persona no estaba en un estado de conciencia apropiado y estaba con una perturbación de esa conciencia. Acá igual quédense con que esto es muy casuístico. O sea, la culpabilidad no tiene tantas reglas generales. Hay que ver muy bien el caso. Hay que ver muy bien qué sucede caso por caso. El contexto. ¿Me explico? Así que, bueno. Acá es muy importante con el tema culpabilidad, que la ausencia de culpabilidad, la ausencia de imputación, en muchos casos, no en todos, tiene consecuencias en el derecho civil, pero exime la responsabilidad penal. Yo en responsabilidad civil no me pienso meter porque yo les voy a dar derecho penal, que es lo que yo considero que entiendo. Derecho civil no me meto para no confundirlos, porque si no va a ser para problemas con el resto de los profes. Así que bueno, continuemos. ¿Qué nos queda? Perdón chicos, volvamos acá. Me gustaría que planteen cualquier duda que tengan en este momento, respecto de imputabilidad. Díganme si lo entendieron, si hay alguna duda puntual respecto de imputabilidad, si alguno no entiende qué es, si alguno no entiende cómo opera esto, por favor pregúntelo ahora, porque vamos a cambiar de tema. Bien. Acá, los que están preguntando por ahí, preguntan si una persona ebria, eso por favor miren la clase de acción. Ya lo dimos y es más, hubo un caso práctico bastante ilustrativo para todos. Huarás, diferencia entre cuáles términos. Eh, Noelia, la imputabilidad de los incapaces de ejercicio. ¿Incapaces de ejercicio, Noelia? Acá esto me viene bien para hacer una aclaración. Incapaces de ejercicio es un concepto que viene del derecho civil, ¿sí? No tiene nada que ver con el derecho penal. Nosotros la incapacidad, la imputabilidad, no se, chicos, por favor, no se confundan acá con capacidad de derecho civil. Se los pido, se presta mucho, yo entiendo que sí, no se los confundan. Nosotros, la imputabilidad, esta capacidad de motivación de la persona
por la norma, la capacidad de comprenderla, de comprender la norma, de comprender la antijuridicidad de los actos y de dirigirse en base a esa comprensión, la vamos a ver en el acto, en el momento que se comete el ilícito. ¿Se entiende eso? O sea, la imputabilidad, un sujeto puede ser inimputable el viernes a la noche y puede ser perfectamente imputable el sábado por la tarde. No es como en derecho civil que se declara la incapacidad y a partir de eso los actos jurídicos tienen consecuencias o no. En este caso, se va a analizar en el acto concreto. Así que, bueno, vamos a continuar, que nos queda bastante por ver, con la exigibilidad o la no exigibilidad, como puse acá, que tiene que ver con, ahora, con una cuestión que es la siguiente. Personas que comprenden la antijuridicidad del acto, personas que tienen la capacidad física y psicológica para comportarse de acuerdo a la norma, pero que ven esa capacidad de ser motivado correctamente por la norma, la ven disminuida, la ven, ¿cómo se dice esto? Ven mermada esa capacidad por situaciones puntuales que el derecho las considera como situaciones de no exigibilidad, como situaciones en donde la persona no se ha podido motivar correctamente por factores externos. O sea, persona que teniendo la posibilidad de motivarse correctamente, quizás, teniendo la posibilidad de actuar correctamente, no lo ha hecho, no porque no entiende, sino porque por factores externos como el miedo, como la coacción, se comportan de una manera contraria a la norma. Ahora lo vamos a ver bien. Cuando hablamos de no exigibilidad, nos referimos justamente a cuando el sujeto actúa en una situación motivacional anormal. Son ciertas situaciones en donde el derecho considera que no le puede exigir a la persona la conducta acorde a derecho. No considera exigible que ciertas personas tengan que resistir ciertas presiones que el hombre medio no podía soportar. Acá presten mucha atención a la situación que dice el hombre medio. O sea, acá vamos a una situación donde un hombre normal, un hombre promedio, no puede soportar. Con hombre nos referimos a ser humano, a persona, para hablar correctamente, de manera inclusiva, porque si no parece que estamos hablando de hombres más. Vamos con un ejemplo muy sencillo. El que Martina, ella pregunta, me parece que se contesta por sí misma, ¿no? Por antonomasia. Bien. El gerente de una empresa es secuestrado y torturado para que entregue las combinaciones de la caja fuerte de la casa central. En un supuesto normal, si nosotros analizamos, ahora presten mucha atención a esto, nosotros analizamos la conducta del gerente, vemos que la conducta es típica de colaborar con un robo, de partícipe necesario en un robo. ¿Por qué? Porque entrega las combinaciones de la caja fuerte a la casa central colaborando con los ladrones. ¿Es típica? Sí. ¿Es antijurídica? Sí, porque no parece haber causas de justificación. Y por último, vemos si es culpable. ¿Y qué vemos? ¿Qué decimos acá? Que no. ¿Por qué? ¿Porque el gerente no entiende que es ilegal lo que hace? Sí, por supuesto. El gerente entiende que su conducta es contraria a derecho. ¿El gerente puede comportarse de acuerdo a la norma? Sí, puede. Por supuesto que puede. Porque, como se dice esto, no tiene la posibilidad de aguantar la tortura, bancársela
y no entrar en ninguna intimidación. Pero ¿qué pasa acá? El derecho no le puede exigir al gerente, che, loco, comportate de acuerdo a la norma, aguantá todo lo que tenga que aguantar para no cometer un delito. El derecho considera que en esta situación, que es anormal, no le puede exigir al gerente que se comporte de acuerdo a derecho. Entonces, si en su conducta antijurídica no es culpable. Acá no estamos hablando de vicio de la voluntad, ¿eh? Eso es de derecho civil. No tiene demasiado que ver, aunque tiene alguna relación, pero no nos confundamos. Ahora, mucho cuidado. Very careful acá. Fíjense que puse un signo de cuidado, inclusive para... La no exigibilidad no significa ausencia de prohibición. Acá, el derecho nos... ¿qué nos dice? Considera injusto imponer una pena, dado que el sujeto no se encuentra bajo una motivación normal. O sea, la norma penal, en estos supuestos, no es buena, no es hábil para motivar al ciudadano. ¿Por qué? Y porque el ciudadano le tiene más miedo a los muchachos que lo van a torturar que a la pena que le puede llegar a imponer el Estado. Acá, por favor, métanse en la cabeza, esto no es estado de necesidad justificante, o sea, no es bien mayor por bien menor. Acá son situaciones típicas antijurídicas en donde el derecho dice, che, pará, yo a vos, si bien te comportaste en contra de la norma, no te podemos pedir que lo hagas. Esto, ¿alguno recuerda el caso de la tabla de la semana pasada? El caso de Titanic que trabajamos. Bueno, es lo mismo. Acá el derecho no le puede imponer al sujeto que realice conductas heroicas. No le puede decir, comportate como un héroe y sacrifica tu vida. Pero tampoco el derecho puede decir que la conducta es justificada o que la conducta es lícita, porque no lo es. Acá, esto es lo que el derecho penal llama causa de exculpación o disculpa. Vamos a ver alguna que otra más. No las vamos a poder desarrollar todos los supuestos, porque sería imposible. El estado de necesidad es culpante, justamente lo que estamos viendo ahora. Mirá qué rápida, Marisa, por favor. Otra que se me adelantó a la diapositiva. Es una figura que excluye la culpabilidad de la gente. Esto lo vamos a sacar rápido, chicos, porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo para los casos, les voy avisando. Así que estén atentos. Excluye la culpabilidad de la gente en caso de conflicto de bienes jurídicos cuando la realización de una conducta típica y antijurídica es la única forma de evitar o de salir de un peligro actual e inminente. En este caso, la impunidad de quien realiza el acto típico no tiene como fundamento la defensa del derecho, como es en los casos de legítima defensa, como es en los casos de estado de necesidad justificante, sino que tiene como fundamento que hay una grave restricción de la libertad al momento de decidir, configurando así una causa de no exigibilidad. Vamos ahora rapidito, coacción. ¿Qué es la coacción? Muy similar, sigue la misma estructura, sigue los mismos principios. Acá nos dice que no es punible el quebrar el violentado por amenaza de sufrir un mal grave o inminente. La doctrina moderna la significación sistemática en la teoría del delito hay que ubicar el tema como una categoría de estado de necesidad inculpante, indicando que el precepto del código enuncia un amplio supuesto de inexigibilidad de una conducta adecuada a derecho. ¿Qué significa esto? De vuelta lo mismo. Ante la coacción, ante la amenaza, el sujeto no se puede comportar de acuerdo a derecho, no le puede pedir el derecho que se comporte así, y lo que hace es le dice, sí, su conducta es antijurídica, pero no es merecedor de pena,
porque su libertad no fue tal. Coacción y miedo insuperable. Acá hablamos de un sujeto que se encontraba en un estado de miedo tal que le llevó a cometer un delito. Acá no necesariamente tenemos que hablar de un conflicto de bienes, sino que acá hablamos más de un estado psicológico. ¿Y de qué tan vencible o invencible es ese estado psicológico? Acá hablamos de una persona que tiene un miedo tal que lo lleva a actuar de manera antijurídica, pero que por sus condiciones personales, por sus condiciones psicológicas, esa persona no pudo responder adecuadamente al mandato de la norma penal, al no hagas esto porque te voy a poner una pena, entonces comete un delito porque justamente por ese miedo insuperable, que a veces puede ser real como no puede serlo. ¿Me entienden acá? Lo importante acá es la condición psicológica del sujeto. Hasta acá, chicos, ¿cómo han entendido el tema de la exigibilidad y de sus... Miren, acá yo creo que muchas veces es mucho mejor quizás por ejemplo, perdón, es mucho mejor o mucho más inteligente a veces plantear el miedo insuperable o este tipo de cuestiones en los tipos omisivos. Por ejemplo, abandono de persona. Abandono de persona, yo estoy con un amigo, mi amigo se cae al agua y se empieza a ahogar. Y yo le tengo fobia total al agua, le tengo mucho miedo al agua. Entonces escapo y no le aviso a nadie por ese miedo, y yo no podía superar ese miedo de tirarme al agua y ayudar a mi amigo. Me congelé por esa situación. ¿Se entiende? O le tengo mucho miedo, por ejemplo, a los perros, y para escapar de un perro que se me está acercando, me meto en la casa de mi vecino, sin autorización de él. Acá, chicos, muchas veces no se queden con los delitos como matar a alguien. Hay cuestiones mucho más banales que aparecen. Bien, vamos a seguir ahora muy rápido. Denme un segundito. Denme un segundito de buscar agua y vengo. Acá estoy de vuelta, la tenía cerca. Las alteraciones morbosas de las facultades mentales, morbosas, de morbo, son son enfermedades mentales. Son situaciones, son patologías psíquicas. Los miedos insuperables pueden responder a patologías psíquicas, como también pueden responder a cuestiones que no tienen que ver con alteraciones morbosas, sino situaciones fácticas quizás. El error de prohibición. El error de prohibición impide impide exclusivamente la comprensión del carácter y entidad del injusto del acto que uno realiza. Acá tenemos el error de conocimiento, que es cuando la persona desconoce totalmente la antijuricidad de la conducta, desconoce que la norma está prohibida. Un ejemplo muy sencillo de esto es un turista que se baja en Ezeiza, va a la casa de un pariente, vamos a un caso, un alemán, se baja en Ezeiza, va a la casa de un pariente y el pariente le vende pesos. Conducta que está prohibida, porque se deben declarar todas las operaciones realizadas en dólares y deben ser realizadas mediante el sistema del Banco Central, mediante el mercado único cambiario, no en la casa de un pariente. Pero el alemán, ¿cómo va a saber eso? De ninguna manera, porque para él es lo más natural ese tipo de transacciones.
Por otro lado, tenemos el error de comprensión. Esto es un error que plantea Zaffaroni, que habla del condicionamiento cultural. Es cuando por su cultura el agente no puede comprender el disvalor del acto. Por ejemplo, acá vamos el matrimonio con menores de edad y las relaciones con menores de edad por parte de las comunidades aborígenes, en donde no pueden comprender porque culturalmente están condicionados en un esquema que realmente no compartimos nosotros. Bien. Y también el error puede ser directo, desconoce la prohibición, como el caso de el extranjero, o indirecto, cuando el agente cree que está bajo una causal de justificación, que puede darse porque el sujeto cree que se halla en un supuesto previsto por la ley como justificante, cuando no existe en realidad. Ejemplo, un taxista persigue 40 cuadras a un delincuente pensando que sigue actuando en legítima defensa cuando ya no hay más peligro para los bienes jurídicos, como bien vieron la semana pasada. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de este error? No hay regla fija para determinar la evitabilidad del error, pues debe analizarse en función de las circunstancias personales del agente, o sea, la persona en sí, con su educación, con su cultura, con su lugar de origen, con su edad, con su experiencia laboral, y las circunstancias del caso puntual, el lugar donde estaba y el contexto. Ahora bien, cuando el error sea invencible, cuando el sujeto no haya tenido la posibilidad de informarse adecuadamente y además no le sea exigible que imaginara la criminalidad de su conducta. Acá vamos a un caso, yo nunca puedo decir que nunca puedo imaginar que es legal, por ejemplo, defenderme con una ametralladora de un nene de 12 años que está robando ropa del patio de mi casa. En el caso de que el error sea invencible, va a ser causal de exculpación. O sea, no va a haber culpa de vuelta. Esa persona va a quedar impune. Son muy pocos los casos, de cualquier manera, en donde nosotros entendemos, ¿cómo se dice esto? La prohibición, el error de prohibición como invencible. El caso del turista es uno de los pocos que me atrevería a decir que es un caso de error invencible. Por otro lado, el error es vencible cuando el sujeto tenía la posibilidad de conocer la antijuridicidad de su conducta y se le podía exigir que lo hiciera. Este es el caso del taxista. O sea, el código no prevé una figura atenuada para esto. No existe. De cualquier manera, será analizado ese error vencible a la hora de graduar la culpabilidad. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que el error, perdón, que la culpabilidad marca la proporción de la pena? Y que la pena va a ser siempre proporcional a esa culpabilidad, a ese grado de reproche. Bueno, acá quizás en un error invencible, perdón, en un error vencible, nos vamos a ver con ciertas situaciones que van a atenuar la culpabilidad, quizás bajen la pena a la hora de graduarla, pero que no van a excluirla. Incluso, en muchos puntos no va a ser ni siquiera, no va a ser prevista. La conducta del taxista es un error vencible de prohibición, indirecto vencible, en donde la conducta de él es completamente ilegal, no se ampara en ningún supuesto para mí. Bien, ahora vamos, ¿qué hora es? Buah, son las -5. Muy rápidamente, si hay alguna duda me la plantean ahora mismo, escriban volando. Si no, y si hay pila, por favor pongan que sí. Si hay quórum, vamos a pasar a resolver algunos casitos prácticos. Hay 5 casitos, o 6, no me acuerdo. Recuerden la premisa que es muy poco respetada la premisa de justificar sus respuestas. Acá no gana el primero que contesta, ¿eh? Acá gana la mejor respuesta, chicos. Así que tómense un segundo, lean el caso, porque después caen en todas las trampas.
y contesten justificadamente. Díganme, ¿hay error de prohibición vencible? ¿Hay error de prohibición invencible? ¿Es inimputable por tal causa? Por favor, justifíquense. Así yo me quedo tranquilo que ustedes me entendieron a mí en la clase. Para mí es importante eso. Este tema además es difícil. Este es un tema que si lo entienden voy a ir bastante contento. Bueno, vamos al caso de Mariano. El caso de Mariano es un caso relativamente sencillo. Tiene una fobia extrema a los payasos, Mariano. Se encontraba en un cumpleaños infantil y de golpe, en el cumpleaños donde estaba Mariano, aparece un grupo de 4 payasos, por sorpresa, para animar la fiesta. Mariano, aterrado totalmente por la situación, sale despavorido corriendo y se choca a una señora mayor, causándole lesiones varias. O sea, cuando se está yendo del cumpleaños, Mariano se lleva puesto a una señora y la lastima. Díganme, la conducta de Mariano es típica, es antijurídica y es culpable, ¿cómo lo ven? No, no, Mariano es un señor grande, que está en un cumpleaños porque lo han invitado. Acá, chicos, mucho cuidado y a distinguir muy bien lo siguiente. Acá nosotros debemos de distinguir lo siguiente. La inimputabilidad es una cosa que es esa persona no fue capaz de comprender o no fue capaz de dirigir sus acciones correctamente. Y por otro lado tenemos la exigibilidad, que es que la persona, si bien podía hacerlo, no le es exigible por el miedo que sufría o por la situación que seguía. ¿Se entiende acá esa distinción entre lo que es la inimputabilidad y lo que es la inexigibilidad? Porque operan en 2 lugares distintos dentro de la culpabilidad. O sea, uno opera. Acá, la verdad, este caso se puede hablar de que yo creo que hablamos de inexigibilidad, pero siempre debemos ver la gravedad de la gravedad de la fobia, la gravedad del cuadro psíquico, de la patología psíquica que tiene. ¿Se entiende eso? No, no, el daño no importa acá. O sea, el daño no importa. Si la señora hubiese muerto, el análisis sería exactamente el mismo. Acá vamos a ver si juega más el miedo o la fobia. ¿Y qué tan fuerte es esa fobia? No, este caso la verdad que no tiene una respuesta tan clara. Puede ser cualquiera de las dos. Mientras la fundamenten bien, yo creo que cualquiera de las dos respuestas sería aceptable. Bueno, sigamos. Guarda acá, Anabela Albini, por favor. Acá Anabela dice no hay delito. Acá hay delito cuando nosotros decimos que hay un perdón, sí, que hay una conducta delictiva, pero que es inculpable. Chicos, no tiene nada que ver la imputabilidad con el resultado, ¿eh? Nada que ver. La señora puede haber muerto. Mariano puede haber chocado un hospital de niños, inclusive. Y si su conducta no es imputable o no es exigible, el resultado en este supuesto no es tan importante. Bien, de cualquier manera vamos a continuar. Vamos dando por cerrado el caso de Mariano. Acá vamos con el caso de... Bueno, vamos a seguir. Rodión es un pobre muchacho
que se encuentra hace 2 meses sin trabajo. Ante la amenaza del hambre y de quedar viviendo en la calle, decide meterse en la casa de una prestamista, asesinarla de un hachazo y robarle valiosas pertenencias para, para poder sobrellevar su situación. Ustedes dirán si la conducta de Rodión es típica, es antijurídica y es culpable. ¿Por qué es culpable? Rodión tenía miedo, estaba amenazado por el hambre. Maricel dice, Maricel es muy empática con Rodión. Acá la conducta es culpable, chicos. ¿Por qué? Porque yo considero de que Rodión, si bien tenía hambre, si bien la estaba pasando mal, eh, seguía siendo posible para él motivarse adecuadamente a la norma. La amenaza no, o sea, no te lleva, la amenaza de que te desalojen no reduce la libertad de actuación al supuesto tal de que vas a matar a una persona. ¿Nadie entendió la referencia acá, chicos? Igual, la referencia literaria que hice. Porque con Titanic saltaron todos con la referencia. Acá no hay tanto comentario. Pero bueno. Así que sí, chicos, en este caso es totalmente, es un delito de pie a cabeza. Es un delito de pie a cabeza. ¿Por qué? Porque es culpable, porque tiene conciencia, porque tiene libertad para actuar y porque tiene libertad para elegir lo que hace. Acá nosotros volvemos, vieron al principio cuando yo le dije que la persona elige el delito en condiciones de libertad normal, esa persona elige con libre albedrío matar. Este es el caso. Bueno, sigamos. Acá vamos con el caso de los aborígenes. Se descubre que en el bosque chaqueño, una comunidad aborigen castiga con latigazos a aquellos miembros que incumplen con las normas de convivencia allí establecidas. Estos hechos llegan a conocimiento de la Fiscalía, quien manda detener al jefe aborigen para imputarle esta conducta ilícita. ¿Cómo ven ustedes la conducta del jefe? Es una conducta que tiene son un montón de delitos. Pero bueno, vamos a la conducta de lesionar a sus compatriotas. Algunos, lo dije recién, yo siempre les digo que la respuesta de los casos se las doy mientras la clase. Eh, es un error de prohibición, por supuesto, pero que claro, condicionado culturalmente. Acá hay una cuestión que es del componente cultural. Guarda, no significa que su conducta no sea antijurídica, no significa que no sea ilegal, y el derecho no lo aprueba. Lo que dice el derecho es, en este caso, no lo vamos a penar, quizás en la próxima sí. ¿Se entiende? ¿Y por qué? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque el jefe no se motiva correctamente por la norma. La norma no lo alcanza correctamente. Entonces, si la norma no te alcanza correctamente, el derecho penal no te puede castigar.
Bien, sigamos. Este caso está muy bueno. El juez de Seattle tiene a su cargo una causa en la que van a jugar a un importante miembro de la mafia italiana. Luego de asumir el caso, la organización mafiosa amenaza de muerte al juez y a su familia para obtener una sentencia favorable. El magistrado, preso del miedo, absuelve al imputado sin fundamentos. Posteriormente se revisa la sentencia y el juez es detenido porque se comprueba que ha favorecido a la mafia sin justificación alguna. Legal, o sea, sin justificación. Ha fallado a favor de la mafia cuando no tenía que hacerlo. Prevaricato se llama el delito. ¿Qué opinan acá? ¿Qué opina el curso de la conducta? A ver, ustedes díganme lo siguiente, ¿no? Acá nosotros estamos hablando de situación anormal, ¿no? Ustedes van a de situación anormal, de no exigibilidad y demás. Yo le pregunto, ¿cuántos funcionarios judiciales deben recibir amenazas de muerte en el mundo? Un montón. Es culpable. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué tiene también lo que tiene que ver con miedo insuperable, con coacción? Tiene que ver que el sujeto, primero, que el sujeto no es un sujeto normal, es un juez. Y a un juez promedio, o sea, a un juez normal le vamos a exigir que resista esa coacción. Y por otro lado, hay dentro de ciertas personas, recuerden, tienen obligación de soportar ciertos riesgos y de soportar ciertas situaciones. ¿Recuerdan la semana pasada que nosotros hablamos de justamente ciertos sujetos que deben resistir ciertas situaciones en el marco de estado de necesidad? Bueno, esto es muy similar. El juez resistir, debe resistir la situación, exacto. ¿Se entiende por qué el juez es culpable entonces? Si alguno no lo entendió, me lo dice y lo aclaramos ahora mismo. Bien, el juez en su contexto hace una conducta típica, antijurídica, y ahora vamos a ver si es culpable. O sea, la pregunta que nosotros tenemos que hacer para comprender si el juez es o no culpable es lo siguiente. ¿El juez se pudo motivar correctamente por la norma penal? O sea, ¿el juez tuvo la posibilidad de comportarse acorde a derecho? ¿Tuvo la posibilidad de hacer lo que es correcto? Sí la tuvo. ¿Por qué? Porque él pudo dar aviso a la policía, dar aviso al Ministerio Público Fiscal, o sea, tuvo un montón de posibilidades de él seguir comportándose. O, claro, pero él tenía la posibilidad de comportarse acorde. Se puede haber declarado incompetente. O sea, él tenía un montón de variantes de comportarse acorde a derecho. Y él elige la posibilidad más sencilla, que es la de fallar a favor. Y además, tengan en cuenta que dentro de ciertas profesiones tiene la obligación de soportar ciertos miedos, tiene la obligación de soportar ciertas situaciones que no son las cómodas para ellos. O sea que, teniendo la obligación de soportarlo, eligió no hacerlo,
pudiendo elegir el camino correcto, pudiendo motivarse adecuadamente a la norma. Por eso nosotros le reprochamos al juez: usted cometió un delito. Yo te lo reprocho, el derecho penal te lo reprocha, porque vos pudiste comportarte acorde a derecho. ¿Se entiende eso, chicos? Por favor, basta de hacer esa pregunta. Bien. Me alegro de que hayan entendido bien el tema juez. A ver si queda algún caso más, no me acuerdo. Ah, sí, quedan 2 casos. No sé, veo muchos que dicen que se tienen que ir. Cortamos ahora, quedan 2 casos bastante sencillos. Bueno, seguimos. El que se quiere ir, que se vaya, por favor, no me ofendan. Bueno, Rolando es un muchacho con serios, con serios problemas psiquiátricos. Rolando suele tener brotes psicóticos en donde él no puede distinguir la realidad de sus alucinaciones. Él piensa que él piensa que lo atacan demonios, piensa que están en luchas por su vida, cuando no lo está. Una tarde se encuentra almorzando junto con 2 compañeros cuando uno de esos brotes ataca a uno de los cuidadores, confundiéndolo con un demonio, y le da muerte. Posteriormente, Rolando confiesa, hablando con uno de sus compañeros, que si él no recuerda nada de brote psicótico, él está contento de haber matado al cuidador porque él no lo trataba del todo bien. ¿Qué opinan de la conducta? Los que están diciendo que es culpable, ¿por qué dicen que es culpable? Perdón. Bien, acá justamente lo que importa, chicos, vamos a ir resolviéndolo. A ver, acá lo que a nosotros nos importa es qué capacidad de comprensión, o sea, la imputabilidad o no de Rolando, nosotros la vemos ¿en dónde? En el momento del hecho. En el momento del hecho. En el momento de que él no pudo distinguir si la conducta era o no antijurídica. Si él después, en retrospectiva, se pone contento de lo que hizo, la verdad que es irrelevante para el derecho penal. ¿Por qué? Porque al derecho penal lo que le importa es cómo, en qué situación mental se encontraban sus facultades al momento del hecho, no al momento después. O sea, si él después se puso contento, y la verdad que no me parece que sea buen tipo, Rolando, pero como imputable para ese delito, no lo es. Lo que importa es el momento en el que él pudo distinguir la acción o no. No, o sea, no hay nada de acto precedente. Acá él no es imputable porque en el momento de realizar la conducta no comprendía la criminalidad de su acto, porque él estaba alucinando en el momento del hecho. Él estaba bajo un brote psicótico. ¿Se entiende? Comprobado, estaba internado. Eh, lo que importa es o sea, ustedes cuando analizan culpabilidad y imputabilidad propiamente dicho, deben hacer el análisis de qué comprensión tenía del acto al momento de realizarlo, no en otro momento. Ni una semana antes, ni una semana después.
no nos metamos igual en si uno preorienta una conducta, porque no tiene sentido en este momento. Y vamos con, creo que es el último caso. El último caso. El último caso es de Sofía. Sofía es una chica de 20 años con un retraso madurativo menor. Una tarde en la que la dejan sola, comete dos ilícitos. Primero sale a la vereda y destruye el auto del vecino a palazos. Más tarde, agarra $2.000 que tenía en sus ahorros y se los vende a una vecina para poder comprar juguetes en internet. Es bastante plata, $2.000, pero compró bastantes juguetes, Sofía. Bien, la fiscalía le imputa dos delitos a Sofía: daño a la propiedad de su vecino y una infracción a la ley cambiaria. Tenga en cuenta a la hora de resolver que Sofía es mayor de edad. Díganme ustedes qué ven acá. ¿Cómo ven las dos conductas de Sofía? Guarda. Díganme si es imputable. Hay dos delitos. ¿Es imputable? ¿Le imputamos los dos? ¿O no le imputamos ninguno? ¿Alguno recuerda lo que yo les dije respecto de la insuficiencia de las facultades mentales? ¿Qué les dije yo? Bueno, voy a volver y se los voy a mostrar, porque yo ya, fíjense que les doy la respuesta acá. Fíjense lo que yo les dije acá. La relevancia penal de las insuficiencias mentales está condicionada a que excluyan la posibilidad de comprender la criminalidad del acto. Entonces acá nosotros, yo lo que creo, mi postura, obviamente yo no tengo la verdad absoluta, es la siguiente. Sofía es punible por el daño a la propiedad de su vecino, porque entiende que dañar la propiedad del otro está mal, porque es un retraso menor, pero no es culpable de la infracción a la ley cambiaria, porque ella, con un retraso mental, no puede entender que hay una ley que le prohíbe venderle dólares a los particulares de manera privada. ¿Se entiende? O sea, ¿qué importancia tienen las insuficiencias mentales? Y bueno, lo importante va a ser qué injerencia tuvo la insuficiencia mental a la hora de comprender el ilícito. ¿Se entiende? O sea, hay un ilícito, yo lo que le puse un ilícito más complejo, como es la ley cambiaria, en donde un retrasado mental menor no la va a entender porque no conoce la ley cambiaria, y un delito muy sencillo, como es el daño a la propiedad ajena, en donde, teniendo un retraso menor, debería entenderlo. Así que nada, así que bueno, vamos a cerrar esta clase, se nos hizo un poquito tarde, pero nada, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda me consultan al mail, que se los voy a dejar de vuelta acá. Acuérdense que, bueno, la semana que viene tenemos ¿cómo se dice esto? Está esta capacitación, va a ser bastante bajo el costo, así que estaría bueno que se anoten. Creo que va a ser para despejar todas las dudas que queden y vamos a trabajar muchos casos. Así que, bueno, para el que le interesa, mañana ya van a estar difundiendo por los grupos. Y bueno, esta es mi última clase del ciclo este. El resto van a ser realizadas
por otros profes. Así que nos estamos viendo, no sé, bueno, espero que en la capacitación esta, y si no, nos veremos en alguna otra clase, o desconozco, quizás no nos vemos más. Así que bueno, eh, que tengan una buena semana. Y bueno, nada, cualquier duda al mail. Espero que se haya entendido bien, es un tema muy difícil, así que sigan estudiándolo. No sé si Fede quiere agregar algo en el chat. No, simplemente saludarlos a los compañeros y a vos, Tomás. Muchísimas gracias y bueno, buenas noches, que descansen. Así que adiós, bueno, cortás vos, Fede.